Hola a todos y bienvenidos sean a un video más de matemática. Vamos a hablar esta ocasión sobre los valores máximos y mínimos de una función cuadrática. Bien, para encontrar estos valores vamos a considerar dos cosas. La primera de ellas es el vértice de la parábola. Esta definición ya la vimos anteriormente. Y como segundo lugar, que la función cuadrática esté de esta forma. A factor de x menos h al cuadrado más k. Eso lo puse en segundo plano porque no es totalmente necesario. Podemos guiarnos bien por una gráfica. Así que no es tan necesaria, pero lo ideal sería que estuviera expresada de esta forma. Y vamos a tomar en cuenta dos cosas. Si ya es mayor que 0, vamos a obtener un valor mínimo. ¿Por qué razón? Ya habíamos dicho anteriormente que si este valor de a es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Es decir, tendríamos una parábola así. Por lo tanto, tendríamos un valor mínimo, es decir, el valor mínimo sería acá, porque sería el menor valor que tomaría esa parábola. Y la otra cuestión es que si ya es menor que 0, obtendríamos un valor máximo. Análogamente, si a es un valor menor que 0, o sea, si es negativo, habíamos dicho también de que la parábola se iba a abrir hacia abajo. Por lo tanto, tendríamos un valor máximo en el vértice, ahí. Más o menos así. Vamos a ver algunos ejemplos. Para nuestro primer ejemplo, el ejemplo 25, tengo esta función. Y si ustedes se fijan, está expresada de la forma que habíamos dicho que sería lo ideal. ¿Por qué razón dijimos que sería lo ideal? Porque de esta manera yo puedo saber cuál es el vértice de esa parábola. Acuérdense que este valor que está acá, este menos 2, al cambiarle de signo, yo tengo el valor de h. Y este menos 2 sería el valor de k. Y acordémonos que para el vértice nosotros ocupamos la coordenada h, k. Entonces, solamente con esto yo podría decir que entonces el vértice es 2, menos 2. Porque recuerden que a este menos 2 se le cambia signo. Bien, ya tengo que ese es el vértice. Ahora analicemos el valor de a. El valor de a es un 1, pero es positivo. Significa de que la parábola se abriría hacia arriba, o sea que estamos hablando de un valor mínimo. De hecho, el mismo ejercicio me dice entre qué valores se encuentra el valor mínimo de f de x. Pero no basta con solamente saber entonces cuál es el vértice. Aquí ya sabemos cuál es el valor mínimo. Y el valor mínimo es este de acá. Sería menos 2. Ya vamos a ver más adelante por qué razón. Pero entonces, ¿qué se va a hacer? Bien, si ustedes se fijan, me han dado un intervalo. Y ese intervalo me dice que x se encuentra entre 0 y 2. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a sustituir este valor de 0 en la función, o sea, acá. Y después vamos a sustituir el valor de 2 también en la función acá. Entonces, para x igual a 0, ¿cuánto vale f de x? F de x, acuérdense que lo único que hacemos es escribir el valor que le damos a la x. Como yo le he dado 0, he puesto 0 aquí también. Entonces, en vez de x vamos a poner ese 0. Ahora veamos, la función dice x menos 2. O sea que tendría 0 menos 2 elevado al cuadrado. Y esto lo vamos a restar 2. Ahora bien, si a 0 le quitamos 2, me queda menos 2. Y menos 2 al cuadrado es 4. Entonces aquí tendría 4 y el menos 2 de afuera. Y si a 4 le quitamos 2, obtengo 2. Bien, ya tengo el primer valor. Bueno, voy a borrar y vamos a escribir ese f de 0. Vamos a ver. Aquí entonces escribimos que f de 0 me resultó en 2. Ahora vamos a hacerlo, como ya lo hice con 0, ahora toca hacerlo con 2. Entonces hacemos x igual a 2. Entonces f de 2 va a ser igual. En donde esté la x, como aquí está x, entonces escribo 2 menos 2, lo elevo al cuadrado, lo voy a borrar aquí, lo vamos al cuadrado, y luego sigue el menos 2. Ahora, si a 2 le quito 2, es 0, y 0 al cuadrado sigue siendo 0. Entonces escribimos 0, menos 2. Y si a 0 le quitamos 2, pues
me queda menos 2. O sea que el valor de f de 2 es menos 2. Bien, vamos a borrar por acá. Bien, ya tengo los dos valores. Aquí me dio menos 2. Ahora lo único que me falta es reescribir la respuesta así como me la escribieron acá. Significa entonces que la respuesta sería que el valor mínimo de f de x se encuentra entre menos 2 menor que el f de x menor que el 2 que tengo aquí. Recordémonos que por cuestión de orden, el menor va a ir siempre acá y el mayor siempre irá a la derecha. Por esa razón primero puse el menos 2 y después puse el 2 para que quede bien expresado. Bien, aquí tengo entonces la gráfica de la función del ejemplo anterior. Y como podemos observar, el vértice efectivamente está en 2, menos 2. Y la respuesta que obtuvimos era de que f de x estaba entre menos 2 y 2. Si ustedes se pueden fijar, bueno, recordemos también que f de x, esta f de x es lo mismo que tener y. Entonces si ubico este menos 2 en y, lo tengo aquí. Es decir, que voy a tomar el intervalo desde acá hasta llegar al 2. ¿A dónde estaría el 2 en y? Está hasta aquí. Entonces, lo que me da a entender esa respuesta es que aproximadamente el valor mínimo está entre estos valores. Aunque nosotros ya sabemos que el valor mínimo es menos 2 porque es el valor más bajo que toma la parábola, pero me piden expresar en forma de intervalo. Significa de que en este intervalo es en donde el valor se va haciendo cada vez más pequeño. Veamos un ejemplo más. En el ejemplo 26 me dan la función y también me dan el intervalo. Veamos, aquí tengo la función y acá está el intervalo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. En esta ocasión, como el valor de acá es menos, significa que la parábola se abre hacia abajo. O sea que obtenemos un valor máximo porque tomamos como el valor mayor que toma la parábola. Bien, entonces hacemos exactamente lo mismo. Ya me dicen aquí que vamos a ir desde menos 2 hasta 0. Entonces el primer valor que voy a tomar para x es menos 2 y sustituimos en f de x. Bueno, hagámoslo de una sola vez. Y aquí me queda f de menos 2. Y vamos a escribir menos 2 donde tengamos la x. Entonces escribimos menos 3. Menos 3. Abrimos el paréntesis y como ahora viene la x, escribo el menos 2. Luego el más 1. Bueno, este tendría que ir en paréntesis aquí también. Lo cerramos y lo elevamos al cuadrado y luego más 3. Bien, ahora efectuamos las operaciones que están dentro del paréntesis y si al menos 2 le sumamos 1, me queda menos 1. Escribimos el menos 3 y esto lo elevamos al cuadrado. Por último le sumamos 3. Bien, si yo elevo menos 1 al cuadrado, obtengo 1 positivo. Entonces me queda menos 3 por 1 más 3. Ahora si yo multiplico menos 3 por 1, eso es menos 3. Y si a menos 3 le sumamos 3, obtenemos 0. Este es el valor que yo necesito. Entonces vamos a borrar el procedimiento. El procedimiento ustedes lo deben dejar de constancia para ver que el valor obtenido se sacó correctamente. Entonces aquí ya sabemos que es 0. Bien, ahora vamos cuando x vale 0. Si x es igual a 0, f de 0 es igual a, bueno, aquí no va el paréntesis todavía, es menos 3. Abrimos paréntesis y como ya viene la x, ponemos el 0. Más 1 elevado al cuadrado más 3. Ahora menos 3. Si a 0 le sumamos 1, eso es 1 elevado al cuadrado más 3. Y 1 al cuadrado es el mismo 1. Y si yo multiplico menos 3 por 1, esto es menos 3 también. Entonces vamos a escribir el mismo menos 3 más 3 y esto me resulta 0. Entonces podemos observar que en f de 0
es el mismo valor que obtenemos en x igual a 0. Por lo tanto, bueno, vamos a borrar primero acá. Significa, si ustedes se fijan, ahora obtuve 0 y 0. Pues nada más que comparar el valor, bueno, mejor dicho, las coordenadas del vértice. Pero ¿cómo obtengo las coordenadas del vértice? Pues fácil, ya tengo aquí este valor y tengo este valor. Recordando, este valor al cambiarle signo es h, y este valor, tomado así como está, es k. Entonces recordemos que el vértice lo obtengo de la forma h, k. Significa entonces que el vértice sería, en este caso, menos 1, porque le cambiamos el signo a este, y el otro sería 3. Bien, habíamos dicho entonces de que el valor máximo o mínimo estaría dado por el valor que tengo acá. Entonces, este valor es el que me va a definir a mí a dónde o en qué intervalo, mejor dicho, tengo al valor máximo. Pero ahora, volviendo a los ceros que obtuve, uno acá y uno acá, como se me repiten, como son los mismos valores, entonces el intervalo me va a quedar desde 0 hasta 3. Significa que como 0 es el menor, va a ir primero aquí. 0 es menor que f de x menor que 3. Entre esos valores estaría entonces el valor máximo. Y acá tenemos la gráfica del ejemplo anterior. Como ustedes habrán observado, pues el vértice me quedó en menos 1,3 y efectivamente el vértice está aquí y tiene coordenadas en x de menos 1 y llega hasta el 3. Entonces el valor máximo estaría aquí, desde menos 1, bueno, la coordenada menos 1,3. Ahora bien, la respuesta que obtuvimos nosotros es que el valor va incrementando desde que empezamos en 0, es decir, desde aquí, y subimos hasta 3. Esa es la respuesta, o más bien eso es lo que se puede interpretar, que este valor se va acercando a su valor máximo comenzando desde 0 y pues obviamente lo obtiene hasta llegar al 3.